Ok, entonces, lupus. En general, lupus pues es otra enfermedad autoinmune, todavía más común que la artritis idiopática juvenil, autoanticuerpos circulantes y pues bueno, ¿qué me tengo que aprender de lupus? Que expresa también ciertos genes como HLA-DR2, HLA-DR3, ¿ok? Y otra vez, predominio en mujeres. La edad de presentación habitual del lupus en niñas es entre los 12, los 11 y puede llegar a presentarse hasta los 14 años, ¿ok? En hombres es de muy mal pronóstico y casi siempre debutan con una encefalitis autoinmune o con datos de enfermedad neurológica, ¿ok? En niñas, lo más frecuente o en mujeres es que debuten con las manifestaciones cutáneas. Y dentro de las manifestaciones cutáneas voy a tener lesiones agudas, lesiones subagudas y lesiones crónicas. Las lesiones agudas se caracterizan principalmente por el que más les ponen en el caso clínico, que es rash malar, que se exacerba con la exposición solar, lesiones bulosas o eritema generalizado, y estas lesiones tan características de las agudas de lupus como el rash malar, usualmente evolucionan benignas y no dejan cicatriz. Las subagudas, que se abrevian LEX, ¿ok? Son usualmente lupus anular o psoriasiforme y casi siempre tiene expresión de anti-RO y anti-LA. También se puede asociar con eritema multiforme y normalmente son lesiones nodulares, más bien anulares, perdón, lesiones anulares que el principal sitio de afectación es cuello, torso y las lesiones usualmente también se quitan sin dejar cicatriz, pero sí pueden llegar a tener un borde eritematoso con un centro descamativo. Mientras que las lesiones crónicas usualmente es el lupus eritematoso discoide o lesiones nodulares que puede llegar a aparecer en cara, en cuello, en espalda y que son lupus, es este tipo de lesiones que dejan como una base de cicatriz, dejan una esclerosis de la piel y siempre hay una atrofia del tejido asociado. Entonces tenemos lesiones agudas cuyo exponente principal es el rash malar, lesiones subagudas, principalmente lupus anular, y lesiones crónicas, que son la presencia de nódulos o lupus eritematoso discoide. La piel, obviamente que no es el único órgano afectado, es el menor de los problemas. A nivel sistémico, acuérdense que el lupus es una enfermedad de autoanticuerpos. Hay una liberación de anticuerpos que atacan los tejidos y que puede expresarse en cualquier órgano o sistema. Se expresa con síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, linfadenopatías. A nivel osteoarticular pueden debutar con artritis. A nivel de la piel, pues ya dijimos todas las lesiones, vasculitis, úlceras, Raynaud, alopecia, aftas orales. A nivel renal, usualmente pueden debutar con hipertensión, hematuria, proteinuria y principalmente síndrome nefrótico. A nivel cardiovascular, con serositis, ya sea pericarditis, miocarditis. A nivel pulmonar, que creo que no se las puse aquí, pero está acá seguramente. A nivel pulmonar, con pleuritis, enfermedad intersticial, hemorragias pulmonares. A nivel hematológico, con todas las citopenias que se te puede ocurrir. Por eso es que a veces piensas también en leucemia. A nivel digestivo, muy frecuentemente, colitis enteropatía, colitis ulcerativa, peritonitis, hepatoesplenomegalia. ¿Cómo te van a poner el caso clásico de una niña con lupus? Se los voy a poner aquí porque eso siempre es súper frecuente. Mujer, ya sea joven o niña, con rash malar a la exposición solar, que llega a urgencias con datos de edema y anasarca. ¿Por qué edema y anasarca? Porque debutan usualmente con síndrome nefrótico. Y nosotros en pediatría ya sabemos que si ves llegar una niña globo, es decir, toda edematizada, que lleve edematizándose 2, 3 semanas de evolución y la ves, tienen como un fenotipo, la verdad es que muy característico las niñas con lupus. Un fenotipo, son niñas usualmente, digo, no todas, pero usualmente tienen un fenotipo caucásico, son blanquitas, flaquitas, son de tez como muy clarita, tienen su eritema malar, y llegan en anasarca, ¿no? Entonces,
Pues obviamente tomas pruebas de función renal y resulta que están debutando con un síndrome nefrótico y ya cuando le haces una biometría hemática tiene citopenias. Entonces, pues acá sí está seguro de que va a ser una lúpica, ¿ok? Entonces, pues estas pacientes, artritis muy frecuentemente. Y como llegan en anasarca, llegan descompensadas, pueden llegar a tener pericarditis, derrame pleural, pueden llegar a tener derrame pericárdico. Entonces, pues es como que muy idéntica la forma de presentación en todas las niñas. Obviamente hay niñas que debutan con otros síntomas, ¿ok? Pero lo más frecuente es que debuten con síndrome nefrótico. Todo síndrome nefrótico en una niña entre 10 y 15 años, estás obligada a descartar lupus, ¿ok? Y algo que preguntan de la nefropatía lúpica, pues son los grados, ¿ok? Son los grados de la nefropatía lúpica. Y siempre la preguntan, casi siempre preguntan el tipo 4 porque es el momento en el que le empieza a dar ácido micofenolato, ¿ok? Entonces, la tipo 1 son cambios mínimos, ¿ok? La tipo 2 se llama mesangial, la tipo 3 focal, la tipo 4 difusa, la tipo 5 membranosa y la tipo 6 esclerosante. ¿Ok? No hay como que muchas formas en las que yo les pueda hacer recordar esto. Cambios mínimos, mesangial, focal difusa y membranosa y esclerosante. ¿Ok? Recuerden que todo lo que provoca esclerosis es la forma más grave de la enfermedad. Entonces, sí tienen que como que recordar la nefropatía lúpica porque es muy frecuente que la pregunten. Ahora, el diagnóstico. Exploración física, obviamente, historia clínica detallada, evaluar si hay lesiones cutáneas que obviamente nos orienten más al diagnóstico. La historia clínica es sumamente importante, al igual que la exploración física, porque existen unos criterios. Como este es un diagnóstico de descarte, primero tenemos que descartar otra vez lo infeccioso, lo hematoncológico, y ya cuando descartaste todo, pues ok, te quedas con lo reumatológico. Todas las pacientes que te llegan con un síndrome nefrótico o donde sospechas lupus, tienes que tomar gabinete diagnóstico, pues obviamente, o abordaje de inmuno. ¿Qué tomas primero? Pues obviamente les vas a tomar anticuerpos antinucleares. Vas a tomar anti-Ro, anti-La, anti-DNA y anti-Smith, biometría hemática, química sanguínea, función renal, complemento, ¿ok? Entonces, aquí les pongo como lo más específico de los anticuerpos. Anti-Ro y anti-La es muy frecuente verlos en Sjögren, es muy frecuente verlos que son los dos tipos de anticuerpos que en mujeres lúpicas pasan a través de la barrera transplacentaria y llegan al feto y pueden llegar a provocar lupus neonatal o un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ¿ok? Anticuerpos antifosfolípidos también es muy frecuente que lo expresen las mujeres con lupus y anticuerpos antistonas se los pongo porque hay en ARMS donde les preguntan esto que se llama lupus-like, en donde existen fármacos como la procainamida, la isoniazida y la hidralazina que generan un lupus, hagan de cuenta. Pero el caso clínico te da el clásico caso de lupus, pero te dice, la paciente está en tratamiento con isoniazida para tal enfermedad. Y entonces tú en vez de pensar en lupus, piensas en un lupus-like asociado a isoniazida. Y entonces te dicen anticuerpos antistonas positivos. Y esto es específico para lupus-like, ¿ok? No es lupus. Es una manifestación parecida a lupus, pero provocado como evento adverso, más bien como efecto adverso de un fármaco, ¿ok? Les puse este cuadro con los principales anticuerpos que les han preguntado en el ENARM. Los anticuerpos antinucleares, pues acuérdense que su ausencia hace imposible hacer diagnósticos establecidos, ¿ok? Esto funciona como un predictivo negativo, es decir, si no lo tienes, pues ok, puedes llegar a descartar ciertas enfermedades. Anti-DNA son los más específicos para el lupus, ¿ok? Anti-SMID, sumamente específicos, anti-SM, pero solo lo expresa el 30% de la población. Antifosfolípidos, anti-Ro, que ya dijimos que el anti-Ro se asocia principalmente con lupus cutáneo, con enfermedad de Sjögren. Anti-LA, ya dijimos que también se relaciona con enfermedad de Sjögren. Antistona, ya dijimos que es asociado a fármacos. Y pues básicamente son los que preguntan, ¿ok? Entonces guárdenlo, tómenle una fotito y denle un repaso después.
Para hacer el diagnóstico de lupus, otra vez es un diagnóstico que tengo que cumplir con una serie de criterios para poder sospechar la enfermedad. Entonces, voy a tener manifestaciones clínicas, parámetros inmunológicos y entonces puedo llegar a tener un puntaje en donde puedo llegar a tener una alta sospecha diagnóstica. Entonces, de las manifestaciones sistémicas, pues vean, cada una tiene un punto específico que son las que ya hemos estado viendo y vean cómo la nefropatía lúpica tiene muchísimos puntos porque es muy específica de la enfermedad, ¿ok? Los parámetros inmunológicos, vean cómo complemento bajo también tiene un puntaje súper alto, porque C3 y C4 asociados a anticuerpos anti-DNA positivos hacen diagnóstico de lupus, ¿de acuerdo? Complemento bajo y DNA o anti-Smith te hacen diagnóstico definitivo de lupus, ¿de acuerdo? Obviamente asociado pues a síntomas sistémicos, ¿ok? Entonces, los criterios te dicen, todos los pacientes deben de tener ANAs positivos, es tu criterio de entrada, ¿ok? Era lo que decíamos, tu tamiz es el ANA, son los ANAs positivos. Ahora, los pacientes deben de tener más de 10 puntos para ser clasificados de lupus. ¿Por qué digo que C4 y C3 son bajo y DNA positivos hacen diagnóstico? Pues porque 6 más 4 son 10. Entonces, con que tengas estos dos positivos, ya hiciste diagnóstico. Y les repito, todos los casos de la niña con lupus te van a decir que C3 y C4 están bajos y te ponen que tiene rash malar. Pues ya tienes el diagnóstico, ¿ok? Tienes el diagnóstico. Los puntos solo se pueden contar si no hay una causa más probable. Por ejemplo, la paciente tiene derrame pleural, tiene alteraciones a la mejor hematológicas y lo tienes con pancitopenia y le tomas una aspirina de médula ósea y te sale una leucemia mieloide. Ok, pues ya hiciste diagnóstico de leucemia, razón por la cual lupus, pues ya ni lo sospechas. El tratamiento, otra vez, fotoprotección estricta, fotoprotección, esa es la más potente. Fotoprotección estricta, evitar la exposición solar y toda la vida usar un fotoprotector. Suspender fármacos fotosensibles, tratamiento tópico con esteroide, inhibidores de la calcineurina como tacrolimus en caso de lupus discoide o en caso de lupus cutáneo crónico. Antipalúdicos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, prácticamente todas las pacientes con lupus tienen como tratamiento inmunomodulador la hidroxicloroquina, prácticamente todas. Esteroides, prácticamente todas las niñas con lupus están en tratamientos inmunosupresores con esteroide a dosis altas, hasta 2 o 3 miligramos por kilo. Em, Otra vez, en casos de actividad de la enfermedad, pues los esteroides se te van a pulsos en vez de tratamiento como de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento casi siempre es a 1 o a 2 miligramos por kilo. Esto va a depender de la expresión de la enfermedad. Todas las niñas con lupus tienen tratamiento inmunomodulador con azatioprina, micofenolato en caso de tener nefritis lúpica, metotrexato, talidomida. Y dependiendo de la gravedad de la enfermedad, las niñas con lupus pueden llegar a tener hasta 14, 15 fármacos al mismo tiempo, porque esto hay que agregarle ácido fólico, hay que agregarle multivitamínicos, complejo B, vitamina D, zinc, antidepresivos, porque las gran mayoría de lupus a nivel neurológico se expresa con distimias o con, incluso de manera más grave, con brote psicótico, con depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, pues obviamente son pacientes con polifarmacia, con muchas complicaciones a largo plazo y que la gran mayoría de las mujeres con lupus, a pesar de un excelente control de tratamiento, pues van a terminar en la falla renal crónica, ¿no? Y que seguramente pues va a requerir trasplante a largo plazo, ¿ok? Los factores de riesgo, las complicaciones que pueden llegar a tener estas pacientes, pues esta es la de menos, que tengan cicatrices cutáneas, pues es lo de menos. El riesgo grave son toxicidad asociados a los fármacos, inmunosupresión, que esto es algo muy común. Las niñas con lupus usualmente fallecen de infecciones o de actividad de la enfermedad muy grave. Entonces, es decir, de serositis, de falla cardíaca, de enfermedad renal, ¿ok?
Entonces, pero bueno, muchas mujeres con lupus se descompensan muy terrible, pues por infecciones invasivas asociadas a un tratamiento crónico con inmunosupresores, ¿ok? Entonces, pues no todas las mujeres con lupus tienen la misma expresión de la enfermedad, pero cuando el lupus se manifiesta en edades tempranas de la vida, es decir, antes de los 8 añitos, conforme pasa el tiempo, pues es mucho más riesgo de complicaciones, ¿ok? Em, ¿Dudas con lupus? Creo que está fácil. La verdad es que el caso clínico de lupus está sumamente regalado, ¿ok? Entonces, vamos a ver las preguntitas, ¿de acuerdo? En la artropatía de Yaakov, ¿qué se observa en pacientes con lupus eritematoso sistémico? ¿Por qué está caracterizada? Esta no se las he dicho, se las puse en una preguntita, ¿ok? Erosiones óseas, desviación cubital reductible de las articulaciones metacarpofalángicas, deposición de cristales negativos de polarización o fusión de las falanges. ¿Qué significa esto de artropatía de Yaakov? Muy característico de las mujeres con lupus. Si no saben, está bien, no pasa nada, ¿eh? Esta fue una pregunta del ENARM del año pasado. Muy bien, la gran mayoría muy bien. Es una desviación cubital reductible de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿ok? Muy bien. Un niño presenta fiebre diaria por 2 semanas, artritis, erupción evanescente, hepatomegalia, esplenomegalia y serositis. ¿Qué AIJ va a tener? ¿Listos? Eso, la gran mayoría muy bien. Sí es una poliarticular, pero realmente, fíjense, no te están diciendo cuántas articulaciones están afectadas, entonces no la podrías catalogar como oligo ni como poli, porque acuérdense que la oligo, para empezar, la oligoarticular nunca tienes hepatomegalia, ni esplenomegalia, ni serositis. Acuérdense que la oligoarticular siempre es de buen pronóstico y nunca tienes afectación sistémica. En la poli sí, pero no podríamos decir que es una poli porque al final de cuentas no nos están diciendo cuartas articulaciones, tiene patoesplenomegalia y tiene una erupción evanescente. Esto es lo que te da la pauta para enfermedad de Still. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Una paciente con LES de 16 años embarazada, con anticuerpos anti-RO-SSA positivos y antecedentes de bloqueo AB congénito fetal. O sea, por ultrasonido fetal ya le dieron una frecuencia cardíaca al bebé de 72. ¿Cuál es el riesgo para que el bebé vuelva a estar afectado en un siguiente embarazo? El riesgo es menor debido a que ya existe inmunotolerancia materna. El riesgo es mayor por la presencia ya de anticuerpos anti-RO. El riesgo no se modifica o solo hay riesgo si el lupus está activo. ¿Cuál creen que sea el riesgo si la niña se vuelve a embarazar? Claro, esta está muy lógica, ¿no? También la saqué como del ENARM. Hay un riesgo mayor porque ya tenemos anticuerpos antirro circulantes en sangre materna. Entonces, significa que pues, es muy probable que vayan a atravesar la barrera transplacentaria. Ahora, vean este caso. Si el bebé ya nace y tiene 70 de frecuencia cardíaca, pero sabes que la mamá tiene lupus, ¿le das BPP? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Porque estamos de acuerdo que si tiene 70 de frecuencia cardíaca, menos de 100 le tocaría ventilación con presión positiva, ¿no? Pero si ya sabes que la mamá tiene lupus, ¿qué harían? ¿Para qué te sirve la BPP? Ustedes piénsenlo, piénsenlo. ¿Para qué te sirve la ventilación con presión positiva? ¿Qué es lo que quieres lograr en una bradicardia cuando le das oxigenación? Pues aumentar la frecuencia cardíaca. Lo que quieres es una adecuada oxigenación para que el corazón perfunda bien y aumente la frecuencia cardíaca. Si tienes un bloqueo AB de tercer grado. No puede. Hagas lo que hagas, no va a aumentar, es un bloqueo completo. Pues no puedes, obvio.
Entonces, esta es la única condición por la cual, aunque tengas 50, 60, 70 o 80 de frecuencia cardíaca, no le das maniobras. Lo único que haces es maniobras básicas. ¿Sale? Por eso es que es importante hacer el diagnóstico prenatal, porque cualquier ginecólogo, por más mal que esté, podría ver que un bebé normalmente inútero, pues un bebé tendría que tener entre 140 y 150 de frecuencia cardíaca, 120, 140, 150. Si inútero tiene 70 de frecuencia cardíaca, o se está muriendo o tiene una arritmia, una bradiarritmia. Y si tiene una bradiarritmia, pues hay varias causas, pero en una mamá lúpica, pues sabes que es por el lupus. Entonces, en esos bebés no debes de hacer nada, nacen a todo dar, no les pasa nada. Solamente que tengan deterioro hemodinámico franco es que les pones un marcapasos, pero si no, no, ¿ok? Si no, no haces nada, no haces absolutamente nada, ¿ok? Muy bien. Niño de 7 años con artritis en articulaciones grandes, sin síntomas oculares. Durante un estudio rutinario, la lámpara de hendidura revela bandas de depósito cálcico en la córnea, sinequias posteriores y catarata incipiente. ¿Cuál es el diagnóstico ocular más probable asociado a una AIJ? Este también está relativamente fácil. ¿Listos? Muy bien, uveitis. Acuérdense que los niños con AIJ pueden debutar con uveitis. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a descansar 5 minutitos y ahorita regresamos para ver fiebre reumática e ictericia.